A ver qué está leyendo. Ya sabes de quién hablo, porque acá, viste, los columnistas de este programa son tan específicos en sus cosas, que yo te digo, por ejemplo, bueno, ¿y qué pasó en la ONU? Listo, aparece Melissa Trad-Malmod y te canta a las 40. ¿O qué pasó en Rosario? Aparece el Bigote Acosta. Es de una obviedad esto, pero agradable, porque va generando un lugarcito de cierto confort, ¿no? Sí, me parece que es así. Y acostumbramiento, que no siempre está mal, a veces está mal. Sí, el acostumbramiento, porque te quita posibilidad de reacción y de incorporación de cosas nuevas, pero no es este el caso. Estoy hablando al pedo como el mejor. Me encanta hablar al pedo. Bueno, pero hay otra que, sin hablar al pedo, me instruye en el tema de las lecturas. Fernanda Nicolini, ¿estás por ahí? Ay, menos mal que no soy Bigote Nicolini, ¿no? Porque sería... Todavía no tengo apodo acá, todavía No. estoy con nombre y apellido. Sí, está Pero muy bueno, bien, Fernanda. ¿Qué haces, Fer? ¿qué haces? ¿Y qué, todo bien por ahí? Bueno, algunas cosas bien y otras no tanto, y otras decididamente muy mal, pero no vamos a andar hurgando en esto, ya que lo que vamos a tratar es de enfocarnos en alguna lectura. Claro, viste que uno responde, acá Sí, estamos, sí, como, bueno, respuestas de cortesía para no deprimir al otro tampoco, ¿no? Que por ahí está en la exactamente. Si misma. acá en el pueblo cuando te cruzás, la pregunta es, ¿todo bien? Entonces vos no sabés qué contestar, porque si te parás para responder que no está todo bien, bueno, ya tenés que pararte y charlar un rato. En cambio, si vos respondes, sí, sí, adiós, y listo, ahí nomás se terminó, son todos deseos, más que preguntas Bien. reales. Yo ando diciendo un día más con vida, Ah, que es un montón, pero por otro lado no dice no nada. dice nada. Bueno, ¿y qué leíste? Mira, hablando de un día más con vida, Sí, te linkeo con lo que te traje. sí. Te traje un libro que une en este momento dos, viste que uno tiene obsesiones de lectura, vos a veces me decís que estás obsesionado con algo, tenés en tu mesa de luz. Bueno, yo tengo una obsesión que es la lectura de libros sobre cartas, porque Ah, siento que ya nadie escribe cartas y que se van a perder y que muy bien, gran parte de la historia argentina, de la literatura universal, de la historia universal, la tenemos porque hubo cartas, hubo claro, personas que escribieron cartas, no sí. solo sobre lo que iba pasando en sus vidas, sino Mm, incluso muchos escritores escribían cartas a otros colegas contando qué les pasaba con su propia escritura, sí. qué Mm. pensaban de su propia literatura, ¿no? Pienso en Flaubert, que era un obsesivo de tanto de la literatura como de escribir cartas y no paraba de escribir cartas, pero también pienso en la historia argentina, que también está hecha de cartas, ¿no? Y Ajá. muchas veces las cartas lo que tienen, si bien las cartas mienten, porque uno muchas veces en sus cartas podía mentir, Bueno, ¿no? Le bueno, escribís a bueno, tu bueno, vieja, a tu bueno. viejo. Pero también existía la ficción dentro de la carta. Hay un toque de Exacto. ficción en una carta. La carta, viste, a mí me encanta porque tiene eso, entre el protocolo, que uno en una carta pregunta cómo está el otro, Sí, cuentas cosas así niñas, sí, sí. después hay cosas como medio de cortesía, ¿no? Bueno, saludos y demás, y también hay algo muy íntimo, porque en la carta también uno escribe en soledad, pensando que lo va a recibir el otro, pero es casi como si uno le escribiera un diario íntimo en ese Eso, momento, ¿no? eso, eso, eso. Bueno, con todo esto quiero decirte que uní mi pasión en este momento de leer cartas con haber vuelto un poco al siglo XIX, ¿no? Cuando uno está en tiempos convulsionados, a veces es muy interesante volver a la Am, historia fundante para mm, entender algunas cosas o sentir que no venimos de un tupper, no venimos de una nave sí. espacial de esas que tienen ahí en Córdoba. Ujú, Nada, hay como toda una línea histórica en la cual nosotros podemos rastrear algunas cosas que pasan en Argentina. Con todo sí. esto quiero decir que traje un libro que se llama Querida Vieja, Ah, y es la correspondencia entre Dominguito Sarmiento, que era el hijo de Sarmiento, hijo adoptivo, pero ahora te voy a contar igual un chisme, con su mamá que se llamaba Benita Martínez Pastoriza de Sarmiento. ah. Y estas son las cartas que Dominguito, que fue a la guerra del Paraguay, le escribe a su madre entre junio de 1865 y septiembre de 1866 Sí. hasta que muere en la batalla de Curupaití. Ajá. No sé cuánto sabes de la guerra de Paraguay, probablemente sea una de las guerras más trágicas, Sí. dolorosas y menos reivindicables de la Y Argentina, menos ¿no? informadas.
porque nadie informa sobre lo que pasó y cómo fue la guerra del Paraguay, salvo decir, bueno, acá en Argentina no hay más negros porque los mandaron a todos a la guerra del Paraguay a morir allá. Pero por fuera de esto, no hay mucha info que se maneje y no sé bien por qué. Bueno, es interesante, habría que investigar, probablemente sea porque la verdad es que fue una guerra muy injusta en el sentido de que hubo tres naciones uniéndose, de ahí la Triple Alianza, contra Claro, un país que además Paraguay era muy próspero en ese momento, eso ¿no? es, Estaba a sí, la vanguardia, estaba modernizado, estaba sí, industrializándose. Es muy interesante el que quiera indagar un poco en la historia del Paraguay de esa época y el porqué de esa guerra, donde también estaba Inglaterra metido, ¿no? claro. Es muy lindo también, si alguno tiene la posibilidad acá de ir al Bellas Artes a ver los cuadros de Cándido López, ¿no? Que Mm, son una maravilla, y él pinta las batallas de la Guerra del Paraguay con unos lienzos enormes, sí. donde ahí también se ve como una gran escala, algo como... Bueno, ahora vamos a ver, porque el libro tiene un prólogo donde habla un poco de los cuadros de Cándido López, ¿no? Que fueron criticados porque no estaban a escala, y en realidad lo que quería mostrar Cándido López es que todos morían del Ah, mismo modo, ¿no? Y uno no exactamente. distingue que si es un soldado brasileño, si es un argentino, si es un paraguayo, porque estaban todos en una guerra realmente violenta. Sí. Pero lo interesante de estas cartas es, primero, quién era Dominguito, ¿no? Mm, Dominguito se llama Domingo Fidel Sarmiento, las ah, mismas iniciales que eso. su padre adoptivo. Sí. Pero hay algunos chismes que dicen que en realidad Dominguito era hijo natural de Sarmiento, no era hijo biológico. Ajá. Pero ¿qué pasa? Su madre estaba casada con otro Domingo, Domingo Castro y Calvo, con quien supuestamente tiene a Dominguito, y cuando Dominguito tiene 3 años, este señor se muere, ¿no? El Sí. marido de Benita, y Sí. Benita a los 2 años se casa con Sarmiento. Ajá. Ok. Y Sarmiento adopta a Dominguito como su propio hijo, ¿no? Lo Mm, hace como hijo adoptivo. ajá. Entonces, la cuestión es que después, bueno, Sarmiento, ligero de polleras, como se decía en ese momento, se separa de su madre, empieza a Sí. tener, bueno, está con otras mujeres, algunas famosas, otras no, y lo Mm, deja de ver a su hijo. La cuestión es que en este momento en donde Dominguito va a la guerra del Paraguay voluntariamente, sí. en este momento no estaba teniendo mucho vínculo con Sarmiento. Mm, Entonces ellos vivían en Buenos Aires, y él empieza a tener este intercambio de cartas con su madre. Las ajá. cartas son maravillosas. Primero porque en las cartas al principio uno ve como el entusiasmo de ir a la guerra, ¿no? Y él describe el campamento y manda saludos y cuenta cómo son sus ejercicios y le pide a la madre que le mande dulce de leche, le mande yerba Claro, y claro. le manda saludos para sus amigos, incluso hasta le manda besos a las chicas que le gustaban, ¿no? Ujú, Pensemos mm, que era, nada, tenía, si no me equivoco, 17, 18 años, no ujú, mucho más, ¿no? Ya había empezado a sí. estudiar igual, Mm, quería también estudiar, bueno, como en ese momento, ¿no? Que estudiaran derecho, letras, quería seguir un poco la senda del padre, mm, pero aún así él había sido como convocado a unirse. En ese momento era algo épico, ¿no? Ser parte del ejército. sí. Eh, bueno, son muchísimas las cartas que ellos se mandan entre el 65 y el 66. Y también hay algo muy interesante donde nosotros podemos ver entre lo público y lo privado, porque mientras él por ahí esto le pide cosas a la madre, Mm, también le va contando como algunos movimientos, o le habla de Mitre, o dice que apareció Urquiza y están avanzando en el campamento, no están avanzando. Vamos viendo como algunas marcas de cómo se iba moviendo ajá. este ejército Mm, por la zona del litoral, ¿no? Eh, pero por otro lado también tenemos las cartas de la madre, ahí que es está. una madre Sí. muy interesante, la figura, ¿no? De Benita, que no está muy reivindicada. Mm, ¿Por qué? Porque por un lado es una madre que le dice, cuídate, no tomes frío, ¿qué pasa con tu labio? Que te pusiste la cremita, no te pusiste la cremita, te estoy armando una claro, encomienda, que claro. estoy cosiendo ropa, uniforme, te estoy cosiendo con una borla, te va a encantar. Y por otro lado dice, mira, estuve leyendo La Nación, porque la madre leía La Nación, y en La Nación se publicaban cartas de soldados, incluso el propio Dominguito mandaba a La Nación, iban contando cómo avanzaba, cómo era la avanzada Sí. del ejército de esta triple alianza. Y la madre decía, según las cosas que estoy viendo en La Nación, no sé si van a ir a atacar o no, no sé si están yendo las cosas muy bien, como que ella tenía una mirada un poco más Más estratégica, crítica, claro. más crítica, y con esa mirada se iba dando cuenta que las cosas no eran tan simples como Mitre, que había dicho que era una guerra que se liquidaba en 3 meses. Sí, claro. No, no eran tan así. Mm, Y entonces esa
ese intercambio entre la madre, que tiene una mirada un poco más amplia desde Buenos Aires, y la del propio hijo que está en el campamento o en la avanzada, Sí. es muy interesante porque no es una madre que tiene miedo por su hijo de una manera como, viste, que dice, bueno, es una intuitiva la madre y Ujú. por eso sabe que el hijo está en peligro. No, la madre está leyendo las marcas que están en el diario, ¿no? De lo que Claro. está pasando. Mm. Y esto lo marca muy bien Lara Segade, que le hace un prólogo al libro, que lo recomiendo muchísimo, es un prólogo largo, pero muy, muy, muy nutrido, donde no solo reivindica hasta la figura de la madre y da a entender por qué son importantes estas cartas para ver cómo también las mujeres que mandaban a sus hijos a la guerra, no eran que las mandaban así como así, tenían miedo, simplemente volvían a la guerra, estaban Mm. informadas, Claro, sabían lo que claro, pasaba, ¿no? claro, Tenían una claro. mirada también estratégica y política. Mm. Y por otro lado, en este prólogo, también Lara Segade va hacia la figura de Sarmiento, este padre ausente en Mm. este momento, que Sí, casi no aparece. De sí. hecho, es interesante porque en las cartas aparece Sarmiento como el prócer, como diciendo, hoy Sarmiento escribió, le dice Sarmiento, Sí. Benita, Sarmiento escribió en el diario tal cosa, ¿no? No le dice Ajá. tu padre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y lo que dice Lara Segade es que Sarmiento, cuando muchos años, 20 años después de la muerte de su hijo, de Mm. pronto le agarra como un dolor que no puede superar y escribe la biografía de su hijo, se llama La vida de Dominguito, Ajá. y de algún modo convierte como este joven adolescente, ¿no? Como en un capitán, en un oficial, en realidad era oficial, pero bueno, pero como un capitán que muere en la guerra, y arma como una biografía bastante épica. Y Ah, lo que va a hacer, como él no tiene información, le pide las cartas a la madre que ahí las está, conservó. ahí está. Y Mm. entonces él arma gran parte de esta biografía de la vida de Dominguito con las cartas. Y Larga Segada dice algo re interesante que es, menos mal que Sarmiento pidió estas cartas, porque por eso se conservan, para estar en el Claro, Archivo General de la Nación, claro. y se conservaron porque se conservaron entre los papeles de Sarmiento. Ajá. Así que esto como, si bien es como uno va leyendo las cartas y va en el día a día y algunas se repiten y demás, es muy interesante cómo también se va construyendo la mirada de esta etapa histórica desde adentro, desde lo íntimo, Qué desde lo bárbaro. privado, desde la mirada de que alguien estuvo ahí en la guerra del Paraguay Mm. y cómo esta fe y esta expectativa de que vamos a ganar y que va a estar todo bien, de pronto se va haciendo comida también por el miedo, ¿no? Y por la inminencia de la muerte. ¿Este libro del que estás hablando es el libro de Sarmiento o es una recopilación de las cartas? Esta es una recopilación de las cartas que ya se habían recopilado, pero esta edición, que es de Omnívora, Sí, lo que hace es le agrega el prólogo este que te comenté de sí, Lara Segade, que sí. es, ella es académica de letras y es especialista en discursos de guerra, en la literatura, Ajá. pero además tiene unos grabados divinos. Está ilustrado por Fábrica de Estampas, que es nada, un grupo que hace como unas estampas divinas para libros que son Sí. espectaculares, ¿no? Mm. Son como unas serigrafías divinas o unos stencils. Y bueno, y adentro del libro tiene estos grabados divinos, 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 así que es una edición espectacular. Con esto que quiero decir es como que es un libro que realmente, si no sabes nada de la guerra del Paraguay y no tenés ni idea de esta historia, Te adelante, noticias. porque Sí. es muy, muy hermoso cómo está editado. Y especialmente la última carta, que probablemente, o una de las últimas que te voy a dar para que puedas leer ahora, Sí. es desgarradora porque también es un libro que nosotros sabemos cómo termina esto, ¿no? Entonces Ah, estas cartas donde hay claro. como un ánimo, dale, 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 Mm. sabemos cuál es el final, que va a ser en la batalla de Curupaití, donde finalmente pierde la vida Dominguito ¿Y Sarmiento. cómo figura este Broly? ¿Figura con un título Sí. que tiene que ver con la cantidad de cartas juntadas, que tiene que ver con el prólogo? Se llama así, Querida Vieja, Ah, que ok, es hermoso que ok, se llame sí. así, correspondencia de la Guerra del Paraguay, Dominguito Sarmiento. Bien, edición de... La edición de Omnívora es una editorial que recomiendo muchísimo, que hace estas preciosuras, así que nada, eh, recomiendo mucho eso, como ver el libro también como objeto, que también ok, es lindo. Uno cuando tiene un libro lindo en su sí, biblioteca, sí. eh, nada, es como gratifica. Y en el libro están estas estampas a las que hacías alusión. Exacto. Van a ver que cada tanto hay una ilustración muy Bueno, hermosa en blanco y negro que hace Fábrica de Estampas, qué bueno. que también recomiendo que si quieren ver en la web lo que hacen, y ellos Sí. de hecho tienen un local acá en Buenos Aires y se pueden comprar algunas, también ahí pasamos el chivo. Bueno, espero lo que me mandes para leer y grabar.
Beso grande. Bárbaro. Bueno, Otro. chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Le escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Y dónde le escuchas? ¿Dónde vas a escuchar a Fernanda Nicolini? La vas a escuchar en El Desconcierto. 21 de septiembre de 1866. Querida vieja, la guerra es un juego de azar. Puede la fortuna sonreír o abandonar al que se expone al plomo enemigo. Si las visiones que nadie llama y que ellas solas vienen a adormecer las duras fatigas, dan la seguridad en la vida que ellas pintan. Si halagadores presentimientos que atraen para más adelante, si la ambición de un destino brillante que yo me forjo, son bastantes para dar tranquilidad al ánimo serenado por la santa misión de defender a su patria, yo tengo fe en mí, fe firme y perpetua en mi camino. ¿Qué es la fe? No puedo explicármelo, pero me basta. Mas, si lo que tengo por presentimientos son ilusiones destinadas a desvanecerse ante la metralla de Curupaití o de Humaitá, no sientas mi pérdida hasta el punto de sucumbir bajo la pesadumbre del dolor. Morir por su patria es dar a nuestro nombre un brillo que nada borrará, y nunca jamás fue más digna la mujer que cuando con estoica resignación envía a las batallas al hijo de sus entrañas. Las madres argentinas transmitirán a las generaciones el legado de la abnegación y del sacrificio. Pero dejemos aquí estas líneas, que un exceso de cariño me hace suponer ser letras póstumas que te dirijo. Del libro Querida vieja, correspondencia de la Guerra del Paraguay, Dominguito Sarmiento, editorial Omnívora.